Primera parte. Un lugar donde refugiarse. 1. Nave clave Dreadnought, cubierta de reuniones, 851 antes de la Era Común, la Era de la Reconciliación. A pesar de su posición actual como ministro de la seguridad de las reliquias, el Lord Supremo McCann Screwhaven, el profeta de la convicción interior, se sentía siempre un poco intimidado por la Cámara de la Decisión. Aquellos a los que se esperaba que venerara presumiblemente se habían sentado aquí, ante esta larguísima mesa traslúcida situada en el interior del Dreadnought. Los Sansheyum usaban sus propias sillas, pero el resto de la habitación permanecía tal y como los Forerunners la habían dejado. La mesa misma parecía imbuida de fractales, espirales animadas, incrustadas que se desplazaban dentro y fuera de formas de mayor tamaño, tridimensionales, luego bidimensionales, después de nuevo tridimensionales. La zona daba no tanto a una ventana como simplemente a una pared transparente. El hub de la propia galaxia espiral refulgía con un azul esplendoroso, en algunos lugares surcando de nebulosas escarlatas y moradas, rotando con indescriptible inmensidad en una transformación continua, caótica, pero que sin embargo daba la impresión de ser una forma inalterablemente perpetua. ¿Quiénes eran los Sansheyum para anidar aquí como una bandada de Raxkraja de alas huesudas que anidaban en los árboles invadidos de enredaderas de la antigua Jan-Yurkom? Pero aquí estaban, llenos de oficioso engreimiento, mientras esperaban a la comisión de Sangelis del tratado. Junto con McCann, en la mesa estaban Quorlum, el Sansheyum ministro de la reconciliación relativa, y Guyo-un, ministro del sometimiento benévolo. La guerra había dado a Guyo-un el jefe de la diplomacia. Poco trabajo hasta hacía poco tiempo. Su responsabilidad había sido una sinécura, puramente teórica. Ahora, mientras trenzaba inconscientemente los mechones de una de sus papadas, parecía no caber en sí de gozo ante su renovada posición. Su nueva túnica escarlata estaba magníficamente bordada con hilo de oro para representar los sistemas solares entrelazados. Una prenda más bien pretenciosa, en opinión de McCann, pero onduló la mano de 3 dedos para efectuar la tradicional señal que indicaba: estimados colegas, empecemos. Guyon devolvió el gesto con un énfasis autoritario. Quorlum, el anciano antiguo jerarca, fue más pragmático y se limitó a empezar con: la inscripción en el mandamiento de la Unión no está seca aún, y ya los opositores, los incrédulos, los rebeldes empiezan a alzarse. Quorlum se tomaba muy en serio el gran viaje. De hecho, era un creyente tan convencido que no malgastaba esfuerzos en ningún ritual, como los de tipo social, que no tuviera una naturaleza religiosa. Siempre se lanzaba de lleno a la tarea que tenía entre manos. «Debe hacerse algo». Quorlum vestía una túnica blanca con un manto acanalado de platino de 5 puntas. La prenda lucía como un motivo sencillo: 7 círculos entrelazados en una cadena circular, los 7 anillos sagrados. He oído tales rumores de sedición, admitió McCann. Hay Sangelis que oponen resistencia a nuestro nuevo Covenant. Pero era previsible. Unos pequeños alborotos aquí y allá que no tardarán en desaparecer con toda probabilidad. Una vez que impongamos unos cuantos castigos ejemplares. ¡No! Quorlum retorció el largo cuello arrugado para recalcar su oposición, y sus papadas temblaron aireadamente a la vez que la silla antigravedad se tambaleaba. «No se tome a la ligera esta herejía, convicción interior». «Por supuesto que jamás me tomaría a la ligera una herejía», respondió McCann con sinceridad.
Tal vez esos incrédulos entre los Angelis no lo contemplan como una cuestión religiosa, sino como algo cultural, sugirió Guyon, en tono conciliador, efectuando un complicado ademán para acompañar sus palabras que significaban «no es mi intención contradecirlo». Courlom lanzó un bufido. Pero sí que me contradice, Guyon. No hay duda de que son herejes. Lo que tengo entendido, repuso Guyon, es que los Angelis se oponen a cualquier clase de capitulación que va en contra de sus valores, aliarse con sus propios conquistadores. Se oponen a una subyugación, pero pueden adaptarse a ella con el tiempo. ¿Y realmente cree usted eso? Poseo documentación que sugiere que el líder de esos herejes, el tal Usaxelus, no se limita solo a oponerse a la subyugación de su gente, sino que actúa. McCann recordaba lo ocurrido en el planeta azul y rojo, varios ciclos solares atrás, cuando no era más que un simple Lord Supremo. Usaxelus había escapado del planeta y combatido con característica astucia en muchas batallas subsiguientes contra los Anshayum en otros mundos. Courlom prosiguió en un tono que era casi un gruñido. Ese Usaxelus declara, y cito textualmente, tocó el brazo del asiento haciendo aparecer una pantalla holográfica que titiló hasta adquirir nitidez en el aire sobre la mesa, y leyó el texto que fue desplegándose en ella. Este gran viaje, ¿qué es? Tan solo otra rendición, por lo que yo sé. ¿Realmente nos convocaron los Forerunners a la sublimación, a la sombra de estos anillos? ¿O es eso una excusa por parte de los Anshayum para exterminarnos? Es una charca de aguas turbias en la que ningún Sangeli osaría bañarse. Muy incendiario, ya lo creo, concedió Guyon. ¿Quién proporcionó esta cita? ¿Tal vez algún especulador? Y una vez más me censura, Guyon, le espetó Courlom. Está dando a entender que mi información es engañosa. Tan solo siento curiosidad sobre las fuentes de información. También a mí me gustaría conocerlas, Courlom, terció McCann con suavidad. Mi fuente de información son los propios Angelis, replicó el aludido. Aquellos que se comprometieron con el mandamiento de unión no tienen la menor sensación de estar siendo engañados y nos proporcionan una vigilancia discreta de todos los disidentes. McCann efectuó una seña de aprobación con la mano. Ha sido muy consciente, Courlom. Me satisface comprobarlo. Así pues, profeta de la convicción interior. Courlom dio al título espiritual de McCann un aguijonazo de ironía. ¿Qué haremos al respecto? Idealmente debería de ser algo de lo que se ocuparan los Angelis, apuntó Guyon. Sí, convino McCann. En ese caso, hagamos venir a la comisión aquí. Y veo que acaba de llegar. Dilucidaremos esto con ellos. Para cuando la comisión llegó, la nave clave había girado en el espacio, la enorme e imponente estructura del Dreadnought rotando lentamente sobre sí misma mientras recorría su órbita. Y en aquellos instantes, mientras los Angelis entraban de uno en uno, McCann pudo ver el armazón de una construcción nueva a través de la pared de observación, destinada a convertirse en una especie de caparazón alrededor del antiguo Dreadnought. La capital móvil, apodada Suma Caridad, estaba siendo fabricada por obreros robotizados y del Covenant, todos trabajando duramente sobre la base rocosa, arrancada hacía mucho tiempo del planeta de los Anshayum, Yan Yurkom.
Un campo de fuerza retenía la atmósfera que necesitaban los obreros y mantenía a raya el vacío y los desechos del espacio. Ya era un hábitat. Algún día sería mucho más. Con el tiempo, la misma Suma Caridad se convertiría en una nave interestelar, así como en el nuevo centro de mando ambulante del poder Sanshiyum. Hasta el momento, Suma Caridad no era más que un esbozo viviente de su potencial. Su forma semiglobular, capturando la luz de las estrellas a medida que la ciudad se engrandecía poco a poco. Muy pronto, el antiguo Dreadnought completaría su desmantelamiento como arma y cumpliría con los términos del mandamiento de unión. Y entonces lo instalarían en algún lugar ungido en Suma Caridad, permanentemente sujeto allí. En el pasado había sido el arma más temida de la galaxia conocida. Ahora era un símbolo de desarme, al menos entre los miembros del Covenant. Y sin embargo, el Covenant todavía tenía dientes. McCann inspeccionó la comisión visitante. La constituían 2 Angelis, los comandantes Villo Griot y Loro Onquillo. Detrás de ellos iban 2 guardias de honor. Los Anshayum se referían a los Angelis como élites, en parte para dar satisfacción al apetito de estos por los tratamientos honoríficos, pero también para expresar de forma adecuada la pericia incomparable en el combate de aquellos seres. Por su parte, los élites por lo general se referían a los Anshayum como profetas, si bien solo unos pocos ocupaban en realidad tal puesto oficial. La Guardia de Honor permaneció al fondo con las cabezas inclinadas respetuosamente. La comisión también permaneció en pie, aunque solo porque no se les ofrecieron asientos, ya que eso implicaría igualdad con los Anshayum. Permanecerían de pie durante horas como simples peticionarios. McCann apenas si podía distinguirlos entre sí. Ambos tenían la misma clase de mandíbulas formadas por fauces divididas en 4 partes, que hacían chasquear unas contra otras como si fueran bocas de artrópodos. Las múltiples hileras de dientes afilados, la piel gris de un saurio y ojos de serpiente. Los macizos brazos y músculos estaban formados de músculo combativo, y los 2 que tenían delante lucían relucientes corazas y yelmos de plata que aumentaba aún más su molde. Pero por lo que McCann sabía, eran lo que consideraba como arquetipos del cuerpo diplomático entre los de su especie. Advirtió que Villo, a su derecha, era un poco más alto y su yelmo, con 3 aletas, como un recordatorio de las mandíbulas angelis, estaba constituido por paneles azules que alternaban con la plata. Villo flexionó las manos de 4 dedos, con aspecto de garras como si buscara un arma que no estaba allí, paseando la mirada con inquietud. McCann no estaba muy seguro de que los Angelis hubieran empleado jamás diplomáticos auténticos hasta la información del mandamiento de unión, y estos 2 parecían claramente incómodos con los papeles que les habían asignado. Una vez concluidas las formalidades, McCann preguntó: «Comisionado Villo, ¿cómo van los despliegues? ¿Están en camino sus tropas?» El Sanshayun esperó que el traductor de su silla estuviera actualizado. Con el paso del tiempo habían conseguido una comprensión más amplia de la lengua Shangeli, fundamentalmente a través del interrogatorio de prisioneros, y la cooperación de estos había sido obtenida a base de una tortura más bien despiadada, lo que tal vez no fuera el mejor modo de aprender una lengua nueva. «Las tropas están en camino, gran profeta», respondió Villo. «Las naves están doblemente atestadas de soldados de muchas especialidades. Pronto estarán desplegados por delante de todas las expediciones Anshayum. Todos los descubrimientos de artefactos Forerunners serán ferozmente protegidos a partir de este momento, tal y como debe ser», asintió McCann. «Escúchenme bien», intervino Kurlom.
Hablan con mucha desenvoltura de artefactos Forerunners, pero esas tropas de ustedes, ¿están realmente comprometidos a protegerlos? Debemos de saberlo. ¿Están totalmente consagradas al gran viaje? Pues claro que lo están, ministro, afirmó Loro Onquillo, con énfasis que podrían corresponder al genuino entusiasmo de un converso reciente. El gran viaje no es simplemente una cuestión de estar preparado militarmente, aseveró Kurlom con solemnidad. Aunque eso es importante, pero realmente aquellos que buscan la luz de los 7 anillos deben de estar purificados por dentro, totalmente convencidos de la veracidad de los profetas hasta el último vestigio de su ser, y dispuestos a morir por la causa sin una vacilación. Así es, ministro. Todos estamos preparados para morir por el gran viaje. Los Angelius siempre hemos venerado a los Forerunners. Y ahora sabemos, por fin, cómo oír con claridad la auténtica palabra de los Forerunners y obedecerla. Estamos purificados a la luz de los anillos. McCann se preguntó, como hacía cada día, si él mismo estaba purificado por dentro, si él mismo estaba totalmente convencido. Era el profeta de la convicción interior, debido a la pureza intrínseca que había predicado en su día. Y oía ahora la repetición de sus propios sermones, pero cada vez con más frecuencia. A medida que estudiaba lo que podía extraerse de las máquinas y archivos Forerunners, se preguntaba si el propósito auténtico de los Halos era en verdad una propulsión en masa al interior de un plano superior. Un gran viaje al paraíso predicho por los profetas. Era cierto que los anillos parecían estar asociados a un proceso de purificación. Pero exactamente qué habían purificado y cómo. Pero interrumpió en seco tales pensamientos heréticos. Blasfemia. Así que el profeta de la convicción interior no... Vaya ironía, encuentra su propia convicción interior. Guyon, entre tanto, expresó su satisfacción con los datos sobre los movimientos de tropas, usando un ademán que los Angelis probablemente eran incapaces de interpretar, y añadió: Muy bien. Pero, ¿qué hay de esa historia sobre la sedición que nos ha llegado? Hablo de ese que se llama Usa Xelus. Él y sus seguidores han sido mencionados en informes de sus propios espías. ¿Usa Xelus? A ese peludo gorgojo rastrero no se le puede llamar un auténtico Sangeli, replicó Villogriot. Sin embargo, es un estratega militar sumamente eficaz, observó McCann. Alguien a quien no se le debería de subestimar. Yo mismo lo he visto hace mucho en el planeta azul y rojo. En una ocasión sirvió a Sangelos, es cierto, admitió Billo, pero ya no. Rechaza el mandamiento de unión. Afirma que es ignominioso unir nuestras fuerzas con la de ustedes. Incluso negociar la paz con los Sanshayun equivale a rendirse. Cuando se conoció su sedición, intentamos disuadirlo a él y a su gente, ya que en el pasado fue un guerrero como nosotros. Pero rehusó atender a razones y declaró la guerra a Sangelius. Nuestros propios alcázares respondieron con medios menos sutiles, sometido todas las propiedades de Exelus a un bombardeo implacable. Nuestra intención era cortar de raíz la traición en su mismo punto de origen, pero, al parecer, muchos de los suyos sobrevivieron. Sospechamos que ahora se oculta como un cobarde en algún lugar de las tierras yermas cerca del polo sur de Sangelios, una región poco conocida que recibe el nombre de Nvari. No hemos recibido noticias de nuestros espías desde hace algunos días. Puede que su misión se haya visto comprometida, pero tenemos a nuestros asesinos buscando a Usa Xelus.
Cuando lo encuentren, ténganlo por seguro, elegirán su momento y lo matarán. Sus palabras han sido como una droga que ha hecho enloquecer a sus seguidores. Parece probable que, una vez que él desaparezca, su culto también lo haga. ¿De verdad desaparecerá?, se preguntó McCann en voz alta. ¿Es que no han oído hablar nunca del martirio? Una colonia minera Sangheili en el planeta Krek, la era de la reconciliación. La misión era un fracaso. Usak Selus y su compañera Sol había viajado a la colonia de Krek para reclutar a nuevos seguidores para la resistencia. Krek, cuyo nombre provenía de Kreka, el Sangheili que lo había descubierto hacía una generación, estaba en el sistema Bailion, el 76 de los mundos designados explorados por los Sangheilis. En la actualidad era una colonia minera Covenant, dirigida en gran medida subterráneamente por Sangheilis. Unas cuantas cúpulas traslúcidas de colonia, cubiertas de marcas dejadas por los meteoritos, se alcanzaba por encima de la accidentada superficie repleta de metano del planeta. Eran las puntas del iceberg de la colonia. Al otro lado de las montañas que ofrecían abrigo a las cúpulas había un enorme mar de cianuro de hidrógeno medio congelado. Se decía que existían formas de vida simples, parecidas a enormes gusanos nadadores, que asomaban de vez en cuando a la superficie de aquel tóxico océano opaco. Pero los Sangheilis estaban aquí por los minerales y los metales. Los minerales para propulsar sus naves y los metales para revestir los cascos de aquellas mismas naves. Ahondaron profundamente en Krek, descendiendo tras colosales vetas cristalizadas, con otros pozos discurriendo hacia el magma que utilizaban para proporcionar la energía base de su colonia. Usak Selus y Soln iban en un ascensor que ascendía por un pozo de una de aquellas infernales plantas de energía. Había pasado algún tiempo allí viajando bajo la apariencia de ingenieros que fingían comprobar que el calor no afectaba a las paredes y hablando con toda la discreción posible con los que se afanaban en los generadores. Un desertor procedente de Krek había contado a Usak Selus que existía descontento en el lugar. ¿Quién no se sentiría maltratado trabajando en una planta de energía geológica? La temperatura del complejo no podía controlarse de un modo eficiente, y el calor era insoportable. Pero su contacto principal, Muskem, había aparecido el día anterior a la llegada de USA. Muskem había caído inexplicablemente al interior de un borboteante pozo de magma, donde quedó incinerado al instante. USA tuvo una fuerte intuición, tras hablar con un supervisor, de que alguien había preparado el desgraciado accidente. USA había estado a punto de no ir a Krek, parecía estúpidamente arriesgado, pero había alguien más que se había puesto en contacto con USA, un Sangheili que se llamaba a sí mismo Quillik, que era una antigua palabra procedente de Sanghelius que significaba cazador pequeño, un animal menudo conocido por cazar mamíferos para granjeros. Estaba claro que era el nombre en clave de este Sangheili. La comunicación de Quillik iba incorporada a la de Muskem. Hay un lugar donde puede hallarse mucho que te ayude. Es un mundo que nadie conoce, pero yo sí. Combatí junto a tu tío en Tarhak, bajo los árboles de piedra. ¿Qué podría significar? ¿Era la fantasía de un excéntrico? Pero el comentario sobre Taryak y los árboles de piedra hacían referencia a un relato de su tío que le había contado, uno que su tío era reacio a contar. No era muy probable que agentes del Covenant estuvieran al tanto de lo que Taryak y los árboles de piedra, la galería construida con petrificaciones, un bosque extinguido hacía mucho tiempo. Allí una batalla insignificante pero salvaje, de clan contra clan, se había librado durante varios cruentos siglos.
La nota prometía un lugar donde puede hallarse mucho que te ayude. Es un mundo que nadie conoce. A USA lo había intrigado lo suficiente para hacerle correr el riesgo de visitar la colonia que había en Krek. No tenía muchas esperanzas de encontrar ese tal Quillig ahora, y era difícil saber con quién más contactar aquí. Ningún Sangheili en su sano juicio hablaría abiertamente sobre unirse a la resistencia contra el Covenant, y pocos lo harían, aunque fuera en secreto. El mandamiento de unión está escrito. Era la frase que USA había oído tantas veces que quería chillar cuando se la repetían. No puede desescribirse. Ahora fue USA quien repitió el trillado argumento a su compañera, pero su voz estaba llena de amargura. El mandamiento de unión está escrito. No puede desescribirse. Lo han dicho una y otra vez. Alguien ha estado hablando con esos Sanghelis. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Al oírlos a todos repitiendo la misma declaración, les han dicho que lo hagan. Y todos los Sanghelis con los que hablé parecían desdichados. Sabían que estaban siendo unos cobardes despreciables. Sol dio unos golpecitos con el dedo a una de sus mandíbulas pensativa. ¿Qué otra cosa pueden hacer? No es como si quedara algún enemigo claro de Sanghelios al que combatir. De ser ese el caso, estarían allí en lo más reñido de la batalla. Pero esto es el consejo de las ciudades-estado. Es el mismísimo Sanghelios amenazándolos. Sin embargo, saben que no deberíamos estar rindiéndonos a los Anshayun. Y Muskem era nuestro contacto para encontrar a Quillig. Nuestra visita aquí podría ser una gigantesca pérdida de tiempo. El ascensor siguió zumbando unos instantes, enfriándose casi segundo a segundo a medida que abandonaba la zona volcánica activa. USA miró entonces con cariño a Son, fuerte, quizás un poco altiva y descarada para ser una hembra Sangheli, pero también delicada y menuda. O eso le parecía a USA. La mente de su compañera trabajaba más deprisa y era más analítica que la suya. Lo sabía. Ella poseía un talento para la ciencia del que él carecía. Son, a lo mejor hablas así sobre el mandamiento de unión para complacerme. A lo mejor desearías, por el bien de nuestras vidas juntos, que aceptase al Covenant. Ella cerró con fuerza las mandíbulas, divertida. Creo lo mismo que tú. No confío en los Anshayum. Su visión del gran viaje es una fantasía. Me temo que no debería de haberte traído. ¿Crees que alguien nos ha detectado? La muerte de nuestro contacto me inquieta. No he observado la presencia de drones siguiéndonos. No he visto espías acechando por vigilarnos. Había aquel Sangheli anciano ayer, pero no nos habló en ningún momento. ¿Qué Sangheli anciano? ¿No advertiste su presencia? Nos siguió desde las minas, de vuelta hacia el puerto espacial, pero caminaba muy lento. Parecía agotado, estaba lleno de cicatrices. No pudo mantener nuestro paso. Pensé que tal vez quería unirse a nosotros, pero cuando miré atrás otra vez ya no estaba. Parecía demasiado débil para ser un agente del Covenant. USA gruñó quedadamente para sí. Pronto lo sabremos, de un modo u otro, por qué. Pero entonces se calló, pues había alcanzado el nivel residencial de la colonia. Las puertas del ascensor se abrieron y los dos salieron a la calle, en sombras, entre los edificios rechonchos y funcionales, y caminaron juntos en dirección al puerto espacial, donde aguardaba su nave. USA tuvo buen cuidado de no apresurar el paso cuando pasaron por delante de los guardias de ojos penetrantes que patrullaban la zona, aunque nada le habría gustado más que acelerarlo. Se preguntó si Erigna, el desfigurador, estaría manteniendo el orden en las cavernas allá en Sanghelios. Quizás ya había sido localizado y dispersados, pero sin duda habría recibido un comunicado si hubiera habido un ataque. También se preguntó si Sol y él seguían estando a salvo en este lugar. Había traído a su compañera porque ésta tenía acceso a documentación de ingeniería
y consiguió crear una identidad falsa para ambos. También conocía la terminología correcta para visitar las minas y centrales eléctricas. Pero si hubieran descubierto su disfraz, podría muy bien haberla conducido a un final trágico en este lugar. Con todo, cruzaron la plaza sin incidentes. Los dos se abrieron paso entre una multitud de sanguelis de aspecto taciturno, mineros cubiertos de polvo que salían de sus turnos de trabajo. Luego se escabulleron entre los edificios de procesamiento yendo a parar al puerto. Pasaron sin problemas ante los guardias de la verja, donde un sangueli joven apenas se alzó los ojos de su pantalla de comunicación para mirarlos, y se dirigieron a su nave espacial. El Clansblade, un navío azul y rojo con forma de dardo y el tamaño justo para un puñado de viajeros, estaba estacionado y abastecido de combustible, preparado para partir. Usaxelus lo confirmó remotamente mediante la interfaz de su muñeca, pero al aproximarse a la escotilla advirtió que alguien salía entre las sombras. Era un sangueli anciano con un uniforme muy desgastado de subcomandante. A sus mandíbulas les faltaba la mayor parte de los dientes y hacía mucho tiempo que le habían desfigurado un ojo. «Ese es el que nos seguía ayer», exclamó Son. Usa fue a echar mano de su pistola y entonces vio que el viejo guerrero alzaba los brazos en el aire. Le faltaba la mano izquierda. «No me dispares, hermano, hasta que hayas hablado conmigo al menos», dijo con voz ronca. «No llevo armas». Este hace que Ernika parezca joven, pensó Usa. «¿Quién eres, viejo guerrero?» «Soy Kreka», respondió el sangueli con sencillez. «Tonterías», gruñó Usa. «Lo soy. También puede que me conozcas por otro nombre, Quillick». ¿Tú eres Quillick? Sí, y tengo que hablarte a solas, dentro de la nave. ¿Y cómo sabemos que no eres más que un viejo asesino astuto? Ya estarías arrestado si ellos conocieran tu identidad. No serías el objetivo de un asesino. Eres demasiado importante para que se limiten a asesinarte, Usaxelus. Por favor, puedes registrarme en busca de armas y luego permitirme entrar en tu nave si así lo eliges. Y te contaré por qué estoy aquí. Usa lanzó un gruñido, pero registró al anciano en busca de armas cultas y no halló nada. Y además había algo en el sangueli que lo hacía inexplicablemente digno de confianza. Entra si debes hacerlo, pero vamos a abandonar el planeta dentro de nada. No tardaremos mucho en conseguir la autorización para partir, solo te concederé unos instantes. Los tres no tardaron en instalarse en el diminuto puente del vehículo. Usa en el asiento del piloto y Soln comprobando los sistemas a su lado. Pero Usa tenía el asiento vuelto en dirección al anciano guerrero, que permanecía de pie en la cubierta tras el panel de control, con los brazos mutilados cruzados sobre el pecho. «Date prisa», le dijo Usa, y su mano no se apartó demasiado de la pistola mientras lo decía. «Soy quien dije que era. Te he estado vigilando. Muskem y yo te esperábamos, pero no estaba seguro de si estaba siendo vigilado. Me sentía reacio a hablar». «Habla ahora, estamos solos». El viejo guerrero se frotó pensativamente la cuenca desfigurada del ojo. «Hace muchos siglos fui el último superviviente de una nave derribada por fuerzas enemigas. Jamás supimos de qué raza eran. No hablaban una lengua civilizada. Todo esto sucedió en el extremo opuesto a este de la galaxia, en el sistema de los gigantes miasmáticos. Conseguí escapar pilotando la nave a través del Sleep Space hasta otro sistema, uno elegido casi al azar. Era el más lejano al que podía llegar, y allí vi algo de lo más singular. Un mundo hecho de una aleación totalmente desconocida. ¿Te refieres a alguna clase de estación espacial? No,
Un planeta pequeño, pero recubierto totalmente de metal. Jamás había visto algo así. Un artefacto tan enorme que era increíble. También a mí me resulta difícil de creer. Sin duda, asintió Kreka. Yo tuve que verlo por mi cuenta. Aterricé en el casco exterior, en un lugar que parecía que podría tener una entrada. Y entonces encontré un portal. Descendí al interior del revestimiento de metal. Y en una cubierta inferior, una máquina vino flotando para darme la bienvenida. Era una máquina dotada de inteligencia, construida por los antiguos. Aquella cosa ya había revisado el ordenador de mi nave con alguna clase de dispositivo de escaneo. Creo que esa era la razón por la que pudiera hablar nuestra lengua. Me contó unas cuantas cosas, pero se negó a revelar su origen. Tenía un nombre. Se llamaba a sí mismo Enduring Bias. La habían dejado allí para supervisar el planeta. El Mundo Escudo, que es como se llama ese lugar. Hasta que regresaron sus creadores. Me ordenó que le proporcionara información sobre los Angelis y que me pusiera a su disposición para que me estudiara, pero escapé. La máquina estaba un poco confusa. Muchos de sus sistemas ya no funcionaban y no resultó tan difícil huir. Me las arreglé para entrar en el Sleep Space, ya que había aquí arriba, cerca de lo que ahora llaman Krek. Un escaneo que indicó que aquí había minerales valiosos. Informé sobre este mundo, pero no sobre el otro. El otro estaba lleno de reliquias, de cosas de los antiguos, los Forerunners. Temía que Enduring Bias matara a cualquiera que yo enviara, pues con eso me había amenazado, en el caso de que yo me fuera. ¿Y mantuviste en secreto ese lugar hasta ahora? ¿Con todas esas reliquias allí? Lo hice. Yo era un guerrero, no un científico. Combatí y recibí mutilaciones en 16 de las grandes batallas de los clanes en Sangelios. El ojo lo perdí peleando junto a tu tío bajo los árboles de piedra. Usa asintió. Mencionó a alguien llamado Quillic, porque era capaz de rastrear al enemigo para ellos, del mismo modo que un Quillic se escabullía en silencio entre las sombras. Era yo. Pero no es mi amistad con tu tío lo que me trae aquí. Conozco tu causa, también es mi causa. Este mundo puede ser un refugio y un recurso para tu gente, para nuestra gente, lejos del Covenant. Usa lo meditó. Si podía confiarse en el anciano guerrero que había luchado junto al propio tío de Usa, entonces este podría estar ofreciendo un acceso a algo que realmente podría conferir fuerza a la rebelión contra el Covenant. De nuevo, se preguntó si esto podría ser alguna clase de truco o trampa. Pero, en ese caso, ¿qué necesidad había de llegar a estos extremos? El viejo Kreka tenía razón. Podían haberse limitado a arrestarlo y pocos conocían la historia de Quillic y los árboles de piedra. Los corazones de Usa retumbaron con entusiasmo a medida que las posibilidades centelleaban en su imaginación. Pero todo ello podía ser una trampa, sin que Kreka lo supiera. Si acaso el Covenant conocía la existencia del planetoide. Haz memoria, tienes que haberle hablado a alguien de ese planeta de metal, a alguien en alguna parte. No. Temía que me ejecutaran si hablara de lo que sabía, lo que aprendí en el mundo escudo. Podrían muy bien haberme ejecutado por haber enterrado en el planetoide y establecido comunicación con la máquina, lo que era una herejía en aquellos tiempos. Ese no es un modo honorable de morir. Pero entonces, cuando estuvieron en las minas ayer, yo estaba conversando con mi hijo allí. Es ingeniero y te oí hablar por casualidad, clamando contra el Covenant. He oído algunas cosas sobre Usa Xelus y su compañera. Ustedes encajan con la descripción, así que vine aquí a ayudar, porque deseo regresar a ese mundo. Y creo que les ofrecerá un refugio a ti y a todos los que te siguen.
tú y yo pensamos igual. Jamás tendríamos que habernos rendido a los Sansheyum. El anciano hizo una pausa para toser sobre una mano destrozada y Usa volvió a reflexionar en silencio. Podría ser que Kreka estuviera simplemente senil, que la guerra hubiera afectado la mente, que imaginara cosas. Pero el anciano Sangeli tenía un modo de ser que sonaba genuino, como el tañido del metal bien templado en una espada forjada en Kikost. Y realmente había combatido junto a su tío. Usa no podía evitar creer la historia fantástica como era. Entonces, Sol tomó la palabra. Un lugar como ese, en un mundo que es una enorme reliquia Forerunner, no debería caer en las manos del Covenant. Al menos deberíamos comprobar si es real, Usa. ¿Qué podemos perder? Él tiene razón. Podría ser nuestra oportunidad. Piensa en el potencial de un lugar así. ¿Crees que es real entonces? Tenemos que verlo por nosotros mismos. Tenemos que arriesgarnos. Nuestra causa tiene tan pocas perspectivas. Usa paseó un dedo a otro de la cubierta y por fin dijo: resultaría difícil imaginar a los espías angelios inventando una historia así. Se volvió hacia Kreka. ¿Puedes mostrarnos ese mundo cubierto de metal inmediatamente? Tengo los datos para hallar el camino. Estoy preparado para llevarlos allí. Probablemente será mi último viaje a cualquier parte. Me estoy muriendo, ¿sabes? Pero quiero ver esas maravillas otra vez. Por última vez. Y quiero ayudarles. Ustedes tienen razón. El Covenant está equivocado. Es así de fácil. Sus identidades falsas no habían sido descubiertas y se les permitió abandonar el puerto espacial. En cuestión de minutos estaban ya en órbita, penetrando con toda la potencia de sus motores en la abertura de Sleep Space, que era como una herida resplandeciente en el espacio-tiempo. Cruzaron y penetraron en el Sleep Space, donde el tiempo es difícil de calcular. Hubo oportunidad de descansar, comer y escuchar relatos de Kreka sobre las batallas de los clanes de Sangelios. Gradualmente, Usa empezó a confiar cada vez más en el anciano. Sin embargo, podría haberse metido en una empresa descabellada. No había conseguido reclutar más conversos, a menos que el viejo Quilix se le pudiera contar como tal. Puede que este viaje fuera simplemente una cuchillada desesperada en la oscuridad del espacio. Un mundo desconocido. 851 antes de la Era Común, la Era de la Reconciliación. Estaban en órbita sobre algo extraordinario. Usa guardó con los dedos suspendidos en el aire sobre los controles, listos para iniciar maniobras de evasión con una aceleración máxima. Medio esperaban que les dispararan con medidas defensivas de alguna especie desde la descomunal esfera de aleación gris plateada. Pero, aunque había una pulsación regular de señales de energía interna procedente del mundo escudo, como Kreka lo llamaba, no se producía ningún ataque. Vamos, deja que te muestre el portal, le dijo Kreka. Está en el lado más alejado. Es el único que conozco. Aceleraron a una órbita más rápida y se dirigieron a las coordenadas. Descendieron, bajando en espiral con sumo cuidado, con Usa preguntándose aún en todo momento si se trataba de alguna clase de trampa. Pero estaba demasiado intrigado, demasiado atrapado en una sensación de destino inexorable para dar media vuelta ahora. El revestimiento metálico del planeta fue alzándose ante ellos, los detalles definiéndose entre las finas neblinas de una pseudoatmósfera. A su vista aparecieron junturas, aquí y allá. Sugerían antenas de formas curiosas. Usaxelus sintió un escalofrío cuando el Clans Blade se aproximó al objeto rectangular, que apenas sobresalía de la superficie curva que Kreka identificó como el portal.
y una especie de temor supersticioso cuando posó la nave en el rectángulo. Los contornos del objeto parecieron crecer dentro de sí mismos, con paredes alzándose alrededor de la nave espacial en lugar desde el interior del planeta. En esos instantes, un techo se había formado sobre ellos, y los instrumentos de la nave no tardaron en indicar presurización y que el aire era respirable. No había indicios de microorganismos peligrosos. «Vengan», indicó Kreka, mostrándose casi emocionado. «Traigan sus armas. La inteligencia artificial tiene acceso a ellas. Puede que esté enojada conmigo, pero también podría haberse estado marcando un farol. Si es que todavía sigue operativa», replicó Solon. «Puede que yo tenga una o unos cuantos siglos, pero no han pasado tantos», respondió el anciano. «No era muy joven cuando encontré este lugar, pero este es increíblemente antiguo. Ya lo verán. Cuántas veces he querido regresar, pero me parecía poco prudente venir solo, y hasta ahora no encontré a nadie con quien confiar, y tampoco sentía una gran necesidad. Es la causa, esa es la necesidad ahora». «La sabiduría es el fruto de la edad», dijo Usa, citando una homilía Sangeli a la vez que posaba brevemente una mano sobre el hombro del anciano guerrero. Usa y Solon llevaban rifles de plasma, Kreka una pistola que Usa le había dado. Juntos salieron por la escotilla de una nave y descendieron por la rampa hasta un pavimento que era más que simple metal. Una puerta se abrió, como invitándoles a entrar. La cruzaron, bajando por una serie de corredores que descendían con suavidad, hasta una plataforma desde la que se dominaba una vista imponente. Un mundo encerrado en el interior de un caparazón, como el tanque, en cuyo interior los científicos en ocasiones conservaban pequeños animales allí, en Sangelios. Pero este tanque estaba hecho de una escala inconcebiblemente gigantesca. Podía albergar un planetoide. Salía luz desde unos conductos situados en el suelo a sus pies y desde cristales en estructuras invertidas que sobresalían del convexo techo metálico. Eran formaciones afiladas, parecidas a las estalactitas artificiales gigantes. Bajo los restos escarpados de algún antiguo planetoide, el lugar estaba plagado de vida vegetal y refulgía en el arroyos y cascadas. Criaturas voladoras que no podían distinguir con claridad batían las alas a través de neblinas rosadas que se tornaban más espesas en el lejano horizonte. Un transporte mecanizado pasó volando junto a ellos. No era más que una especie de vagón aeronáutico con lo que parecían piezas de maquinaria apiladas en la parte de atrás. Un transporte de carga de alguna clase apareció y desapareció en un instante. El aire olía a plantas exóticas y a agua y a minerales, y también llegaba un olor a ozono de alguna parte, transportado por la brisa artificial. De improviso, la plataforma sobre la que estaban se desprendió, sobresaltando a Usa y a Sloan, para a continuación descender despacio hasta el suelo. Estaban en una zona que parecía demasiado desorganizada para ser un jardín cultivado, pero demasiado ordenada para ser una jungla. Usa fue hasta el arroyo que discurría a poca distancia. Sus aguas perfectamente transparentes no mostraban la presencia de algas, pero algo pasó nadando y desapareció. «El lugar es tan intacto», musitó Sloan. «Sí», asintió Kreka. «La máquina me contó que había estado aquí durante muchísimos milenios. Lo llamó el nivel ecológico. Está construido para durar y podemos vivir aquí sin peligro. Tu gente puede estar segura en este lugar». Una sombra pasó por encima de ellos. Usa dirigió una veloz mirada a lo alto y oyó una voz suave con cierta inflexión masculina, hablando en la lengua Sangeli. «Les doy la bienvenida al mundo escudo 0673.
Soy Enduring Bias, un mecanismo flotante más o menos hexagonal con 3 lentes brillando en la zona situada más a la izquierda. Se desplazaba con soltura por el aire, cabeceando y cambiando de posición para poder contemplarlos mejor. Tendría aproximadamente el tamaño del pecho de un Sangeli, mostrando en algunas partes una superficie muy intrincada y en otras una de alguna elegante sencillez. Soy Usaxelus. No parecía tener sentido intentar mantener un alias. Y esta es mi compañera Sol. A Kreka ya lo conoces, creo. Sí, podría haber detenido su huida, pero me temo que una especie de fatiga existencial me ralentizó. Un deseo de tener compañía en realidad. Mi predisposición original, el propósito general de mi programación, está empeñado por las 3 transcurridas y, hasta donde soy consciente de él, al parecer es irrelevante ahora. Percibo que están emparentados genéticamente con una de las razas que la bibliotecaria replantó. Y por lo tanto, no está fuera de lugar por mi parte acogerlos aquí. Ahora, si quieren informarme de sus intenciones. Sangelios, Unvari Meridional, 851 antes de la Era Común, la Era de la Reconciliación. Joven y fuerte, pero sin la musculatura de un Sangeli plenamente desarrollado, Terza Gunnock tenía dificultades para mantener el ritmo de Ericta el Desfigurador, pero estaba encargado de que se le permitiera ayudar a un guerrero tan magnífico. Transportaban cajones de comida deshidratada desde los carretones al interior de las naves posadas en el suelo rocoso del cráter volcánico. De vez en cuando caía algo de nieve arrancada de los bordes del cráter por los vientos gélidos del polo sur de Sangelios, y a Terza le dolían los pulmones debido al frío, que también hacía que le ardieran los nudillos. Pero apresuró el paso para seguir a Ernica y penetró en la nave, entrando muy orgulloso en un ascensor junto al desfigurador. Aunque por lo general no hablaba mucho, Ernica irradiaba respeto por todo aquel que llevaba a cabo su tarea. Todos estaban unidos. Al fin y al cabo, en el juramento de sangre de la decisión final, estamos preparados para morir combatiendo junto a Usa Selux en la lucha contra el Covenant. Esto es honor y el honor es significado. Cada uno de ellos había pronunciado aquel juramento, y cada uno de ellos se lo había oído pronunciar a los demás. El ascensor paró y Terza, con los brazos doloridos, transportó el cajón de la bodega y lo depositó con los demás. Comandante, dijo una voz que salía de la rejilla del mamparo. Tenemos noticias de Usaxelus. Regresa con noticias importantes. Lo esperamos en el puente para entregarle un informe completo. Los 2 corazones de Terza latieron fuertemente. Pronto dejaría de esconderse en las cavernas. Usa los sacaría de las sombras y los conduciría al refulgente resplandor solar de un honor renovado. Tal vez era insensato convertir a Usa en su héroe. A Terza, su madre, le había advertido que no siguiera a Usa, pero ella había permanecido en casa, en el alcázar familiar. Ella no llegó a ver lo que Terza había presenciado. El recuerdo seguía nítido, grabado a fuego en su mente. Terza había estado entrenando en el Alcázar de Usa porque su pequeño clan tenía un antiguo pacto con la familia Xelus, y allí Terza vio lo que les había sucedido a los que no estaban de acuerdo con el Covenant. El ciclo anterior había oído a Usa hablar a una multitud en la plaza adoquinada de Alcázar. Si desean seguir al Covenant, entonces márchense de aquí y ahora. Por mi parte, yo no me rendiré a los Sanshayun, ni tampoco lo hará nadie leal a mi clan. Y no se llevarán en engaño. El cuento de que esto es alianza y no sumisa rendición es una mentira. ¿Qué es un Sangeli sino su honor? Su honor es igual a su alma, y su alma es honor. No podemos someternos al Covenant. Es mejor morir que vivir sin dignidad. Profundamente conmovido, Terza se había unido a los que gritaban a su acuerdo y aclamaban a Usa.
pero vio que otros abandonaban la plaza ese día. Vio a dos de ellos partir en vuelos con destinos lejanos. Tal vez fueron ellos los que hablaron en contra de USA sin duda para ganarle un favor al Covenant, los que precipitaron los hechos que sucedieron a continuación. Terza estaba en la muralla, desde la que se dominaba la plaza por un lado y las ondulantes y austeras colinas que había fuera del Alcázar. Xelus por el otro, cuando llegó el ataque. Estaba llevando a cabo un ejercicio con dos amigos con lentes de ver a distancia, y al llevarlas a los ojos vio los puntos negros infestando el horizonte. En los binoculares los puntos se convirtieron en 9 naves de combate en vuelo rasante, cuya forma tenía un cierto parecido con los depredadores voladores de alas carriazas llamados Scaon. ¡Den la alarma!, gritó Terza. Sí, la alarma y todo lo demás, le respondió a su vez su jovial amigo En-Orak, bostezando. Terza comprendió que En-Orak pensaba que era solo un ejercicio, que Terza simplemente estaba haciendo el tonto. No había visto a los atacantes. ¡Mira, ahí!, insistió Terza, entregándole los lentes. ¡Mira! El mismo Terza dio la alarma, y los rostros sobresaltados volvieron hacia él. Algunos fruncieron el ceño pensando que no era más que un jovenzuelo que se había dejado llevar por el pánico, pero al cabo de un momento se dieron cuenta de que quién era el equivocado. Cuando los cazas de color negro mate hicieron un picado y lanzaron cargas explosivas sobre la plaza. Los ametrallaron con proyectiles de grueso calibre, uno de los cuales partió en dos a N-Orak. A continuación se alzaron columnas de fuego. La sangre azul oscuro corrió a chorros. Los angelis chillaban mientras eran lanzados por los aires hechos pedazos. Otros corrían en desbandada, buscando armas tierra-aire. 5 barridos efectuó el enemigo sobre el Alcázar, y solo una de las 9 naves atacadas fue derribada. Alcanzada por un disparo de Usa Xelus con un lanzador de varas de fuego, el Alcázar ardió, y murieron a centenares. Al acabar, las pequeñas naves simplemente partieron sin más incidentes. Pero todo el mundo había visto el símbolo de los anillos sagrados del Covenant en las alas. Terza pasó un día muy largo ayudando con los muertos y moribundos. A partir de ese día, Terza juró que no habría nada para el Covenant, ni tampoco les daría cuartel. Entonces la guerra se acentuó, convertida en una confrontación civil en Sangelius, que en algunos lugares fue una magnitud suficiente para dañar reliquias Forerunners, maquinaria sagrada guardada bajo tierra. Usa llevó a sus seguidores a Novari, donde podrían ocultarse, y era allí donde aguardaban las naves. Usa había utilizado la mayor parte de la fortuna de los Xelus para pagar aquellas naves y hacer que las llevaran al volcán dormido. Ahora, mientras trabajaba en las cavernas, Terza suspiró. Había tomado una decisión irrevocable aquel día. Sigue a un héroe de un clan a la batalla, le había dicho su madre, y tendrás una posibilidad de combatir con honor y regresar. Sigue a un rebelde y serás aplastado, abatido sin una oportunidad de volver el fuego, o ejecutado. ¿Volvería a ver a su madre? ¿Estaba ella a salvo del Covenant? No lo sabía y le dolía darse cuenta de que podría no averiguarlo jamás. No debía pensar en eso, sobre todo no con Ernika contemplándolo ceñudo. Tú, jovenzuelo, regresa y ayuda a organizar las armas. No tardaré en traerte las novedades. Sí, comandante. Terza se alejó a toda prisa, un tanto molesto porque lo hubiera llamado jovenzuelo y preguntándose si Usa había reclutado a los soldados que necesitaban para el levantamiento, o si tenía un plan totalmente distinto. Con Usa, uno no sabía nunca lo que iba a pasar hasta que ya había sido decidido. Las colinas de Nvari eran un lugar desolado y formidable, pero muchas de las cuevas bajo ellas eran cálidas, con burbujeantes manantiales de agua calentada por la actividad volcánica.
Aunque disponer de calor, Usas lo sabía, no era suficiente. Estaba de pie sobre una terraza natural de piedra, supervisando a los clanes Angelis que pululaban a sus pies, a sus seguidores, llevando a cabo tareas que les había encomendado principalmente para mantenerlos ocupados. Existía una agitación omnipresente entre ellos, y con frecuencia los miembros de los clanes alzaban la mirada en su dirección, como queriendo saber si los habían llevado allí tan solo para enfrentarse a un final espantoso. Los Angelis habían evolucionado en humedales tropicales y sus instintos se rebelaban contra estancias prolongadas en estos oscuros anfiteatros naturales. La fría reverberación de los espacios, la pegajosa humedad siempre que uno se alejaba de los burbujeantes estanques, los confines oscuros del lugar que parecían resistentes a sus lámparas, debido a la espesa neblina procedente de los manantiales de aguas sulfurosas. Todo ello hacía que cualquier Sangheili normal contemplara el campamento con aversión y desconfianza. Pero Usa había conducido a su gente aquí, recordando que en épocas ancestrales los clanes a menudo se habían refugiado en lugares profundos bajo las montañas de Sanghelios. Tras replegarse, Usa había ordenado que cerraran con rayos de plasma el acceso subterráneo desde el norte, derritiendo la roca para sellarla tan disimuladamente como fuera posible. Las cavernas eran extensas y laberínticas, pero Usa sabía que las autoridades del Covenant podrían muy bien haber adivinado el paradero aproximado de su enemigo. Si por casualidad encontraban la entrada sur en el interior del volcán extinguido, todo estaría perdido. Ernika, el desfigurador, se acercó a Usa, rechinando los dientes con gesto sombrío, lo que indicaba que las noticias no eran buenas. Gran líder, dijo Ernika en tono grave, los radioescuchas han detectado nuevas perturbaciones. Los buscadores están sondeando los pasajes sellados. Parece que saben dónde estamos. Es pronto para que lo sepan, comentó Usa, contemplando las ondulaciones de la plateada neblina. Una bochornosa niebla baja que se arremolinaba a la luz de las lámparas por encima de los atardeados clanes. ¿Qué te sugiere eso? A lo mejor no fuimos tan cuidadosos en nuestro traslado como habíamos creído. Esa es una posibilidad. Otra es... Miró a su alrededor. No había nadie cerca. Sin embargo, le hizo una seña a Ernika para que lo siguiera a un rincón, muy pegado a la pared. Los clanes y el discurrir del agua de los manantiales hacían mucho ruido, de modo que ahora que se habían alejado de la rampa nadie debería poder oírlos. Pero aún así Usa bajó la voz y su compañero apenas si pudo captar lo que decía. Otra posibilidad es que haya espías entre nosotros, con algún medio de transmitir mensajes. ¿Cómo nos ocuparemos de esto?, susurró Ernika en tono apremiante. Estoy reflexionando al respecto. Sería duro tener que interrogar a nuestros hombres. Sí. ¿Y a cuáles interrogaríamos? ¿De dónde están los sospechosos? ¿Todos ellos? No tenemos tiempo para tales cuestiones, y no perderé la lealtad de inocentes torturándolos, o de los miembros de su clan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uda permaneció un momento callado, meditando, y luego preguntó, ¿cuánto nos falta para tener los transportes cargados y abastecidos de combustible? Ernika se rascó pensativamente una cicatriz de combate del pecho. Los tres están casi preparados. De hecho, podríamos partir ahora si dejáramos algunos suministros atrás, pero no podemos marcharnos llevando espías a bordo. Podríamos descubrir al menos a uno de nuestros hipotéticos espías. Puede que solo haya uno, después de todo. Eso es más que suficiente. Ernika, si partimos rápidamente, llevándonos a todo el mundo con nosotros, podemos asegurarnos de que nadie revele a dónde nos dirigimos. Únicamente 3 de nosotros conocemos la ruta. Los Sanshayum no conocen su existencia. Los que son leales al Covenant, entre los Angelis, tampoco saben que existe. A los espías no se les dará una oportunidad de transmitir desde nuestro punto de destino.
si es que alguno de ellos sobrevive a lo que planeo ahora. ¿Y cuál es su plan, Usa? El Sangheili se inclinó hacia su compañero y le susurró algo. Luego añadió: quédate a pocos pasos de mí, cúbreme la espalda. Entonces, Usa volvió hacia la multitud, situada debajo de la terraza natural de piedra, y alzó los brazos, anunciando en voz clara y resonante: «Gentes de los clanes, les hablo a todos». Sus palabras resonaron desde las estalactitas que sobresalían del techo curvo. Abajo, rostros, velados por la neblina, se volvieron hacia él. Sus murmullos ya acallados, todos escuchando, extasiados, mientras él proseguía: «Machos, recojan el armamento y llévenlo a los transportes. Hembras, aquellas de ustedes que estén empollando huevos, tómenlos en sus brazos y hagan lo mismo. Partiremos enseguida. Poseo un medio con el que enfrentarnos a los leales del Covenant. Atacaré a los clanes aristocráticos que querrían obligarnos a arrastrarnos para los Anshayum. Luego despegaremos, nos ocultaremos en los rincones oscuros de la galaxia y crearemos un nuevo Sangelios. Le restituiremos el orgullo a nuestro pueblo. Nosotros solos encargaremos su orgullo. Nosotros solos lucharemos por su orgullo. Gente de los clanes, ¿palpitan sus corazones con los míos?». La invocación final tenía una respuesta ritual tan antigua como la luz del sol que calentaba los huesos, y la respuesta fue pronunciada: «Con tus corazones retumban los nuestros», gritaron, en desigual, pero profundamente sentido coro. Pues los Angelis, con sus sistemas vasculares binarios, tenían cada uno dos corazones que funcionaban conjuntamente. «Entonces, voy a venir a caminar entre ustedes y les ayudaré a prepararse para el viaje. Usaré mis propias manos para trabajar a su lado». Gritos de júbilo y susurros agitados se alzaron entonces mientras Usaxelus descendía ya por la rampa de piedra desde la terraza en dirección al suelo de la caverna. Olió el hedor infantil de pequeñas crías corriendo alrededor de sus incubadoras y oyó más gritos de «con tus corazones retumban los nuestros». Oyó exclamaciones de temor reverente mientras penetraban las grandes zancadas en la multitud, pues algunos irónicamente lo consideraban como una especie de profeta, como un ser divino. La muchedumbre se dividió para dejar paso a Usa. Este era consciente de la presencia de Érnica, tal y como se le había ordenado, a pocos pasos por detrás de él, vigilando con suma atención. Usa se detuvo ante un calentador para huevos en incubación. Levantó uno de ellos y lo depositó con delicadeza en un contenedor. Aunque esto era normalmente la tarea de una hembra, un gran líder lo llevaba a cabo en ocasiones como una señal de amor hacia su gente. La acción fue seguida por un murmullo general de aprobación. El aplauso de mandíbulas que entrechonaban fue lo siguiente, y él prosiguió el paseo, dando palmaditas en la cabeza cubierta de escamas y sin yelmo de sus pequeños angelis, deteniéndose para examinar con atención un lanzador de plasma que estaba preparado para su transporte, cargando un cajón de carne deshidratada en un carromato autorizado. En torno a él, para no ser menos que su líder, sus partidarios se pusieron manos a la obra, recogiéndolo todo frenéticamente. «¡Gran líder!», lo llamó un varón larguirucho y sin yelmo, depositando con cuidado una caja repleta de espadas enérgicas sobre otro viejo carretón automatizado, sucio y lleno de marcas. El Sangheili mantuvo una mano sobre la caja abierta de espadas mientras se volvía hacia Usa, agachado la cabeza en señal de respeto. Podría preguntar. Usa lo reconoció, un conocido traficante de armas. «Sí, Verticus, cualquiera puede preguntarme, ¿qué deseas saber?». «En el nuevo mundo al que vamos, ¿cómo llevaremos armas nuevas allí? Tenemos algunas aquí. Estas son genuinas espadas Keycost. Sus cuchillas permanecen siempre afiladas, pero ¿podremos aprender a hacer cosas así en este otro mundo nuevo?
¿Está tan lejos que no podamos hallar un modo de enviar una delegación secreta desde allí a Keycoast? ¿Deseas saber si está cerca o lejos de Sangelios? Le preguntó Usa, echando una veloz mirada a la caja de mortíferas espadas enérgicas, armas forjadas en metal y calentadas desde el interior para darles un poder destructor adicional. En efecto, está lejos, pero no te diré a ti ni a nadie dónde se encuentra. Los guiaré a todos hasta allí. Solo diré que debemos marcharnos de inmediato, porque estoy llevando a cabo una acción que no tiene marcha atrás. Esto no puede esperar. Verticus profirió un siseo resignado, el equivalente a un suspiro Sangeli, y a continuación, a una velocidad de vértigo, agarró una espada del cajón, dirigiéndola con ferocidad a la garganta de Usa, y gruñó: «Realmente eso sí que no puede esperar». Pero Érnica, el desfigurador, apareció allí de repente, saltando delante de Usa, su propia espada enérgica cortándole el paso al arma de Verticus, de modo que brotaron chispas rojas al entrar ambas en contacto. El arma de Érnica detuvo la del aspirante a asesino a una distancia apenas mayor que el grosor del diente de un pequeño Sangeli de cuello desprotegido de Usa. Este sintió, de hecho, cómo el calor de la espada de Verticus le chamuscaba ligeramente la carne. Más fornido y con muchísima más experiencia, Érnica obligó a Verticus a retroceder con un único y poderoso empujón, de modo que el aspirante asesino se tambaleó y cayó al suelo. Otros Angelis se abalanzaron sobre el traidor, arrancándole la empuñadura de la espada del amado. ¡Estúpidos!, chilló Verticus, incorporándose a toda prisa. Usa los conducirá a la condenación. El Covenant es nuestra esperanza de obtener la rendición. Intentó huir, pero la mitad cayó sobre él. ¡Aguarden! Es necesario que lo interroguemos. Podría tener conocimiento de... Centellaron mandíbulas, acuchillaron garras, brotaron chorros de sangre Sangeli e Verticus, atacado por 10 a la vez, quedó reducido en un instante a jirones sanguinolentos. Es demasiado tarde, Usa, dijo Érnica, envainando su espada. Pero no puedes culparlos. No puedo. Que así sea. Haz que deshagan del cuerpo del traidor. Carguen los transportes. Partiremos antes que esos idiotas del Covenant se enteren de que nos hemos ido. Hablaste de una acción a llevar a cabo. ¿Tienes intención de atacar antes que nos vayamos o...? Usa emitió un sonido que expresaba una ironía cuástica. No, eso fue simplemente para hacer que el espía se descubriese. Te arriesgaste terriblemente, Usa, al caminar entre todos ellos con tanta audacia. Tengo una gran confianza depositada en ti, desfigurador. Sabía que me protegerías. Desearía, Usa, que pudiéramos atacar a los esclavos del Covenant antes que irnos. Estoy listo si lo ordenas. En cierto modo, ya estamos asestando un golpe a esos idiotas. Vamos a escapar de ellos. Y cuando lo averigüen, será un duro golpe a su confianza en sí mismos. Vamos al mundo escudo que Kreka encontró. Cuando llegue al momento, usaremos ese mundo como una base para preparar un regreso a Sangelios, rearmados y fortalecidos por una nueva generación. Es posible que el Covenant nos encuentre con el tiempo, pero si lo hacen, nos volverán a perder. Creceremos, crearemos una población nueva, y con ella un nuevo ejército. Y un día destruiremos al Covenant. Así será, Érnica. Ahora, vayamos a inspeccionar los transportes. Es casi la hora de abandonar Sangelios. Abandonar nuestro hogar para siempre. Me produce un gran dolor, Usa. Puede que regresemos algún día, o lo harán nuestros hijos. Por ahora, Sangelios está allí donde vayamos. Somos su auténtico espíritu. Luego, juntos recorrieron los pasadizos de piedra hasta los transportes situados no muy lejos de allí, aguardando sobre el rocoso suelo del interior del cono de un volcán extinguido. Desde ese lugar, alzando la mirada, se podía ver el cielo. Usa vio las lunas de Sangelios y un grupo de estrellas más allá de la boca del volcán. Y en algún lugar allá arriba,
Usa y la gente de su clan construiría un mundo nuevo. Carecía de nombre por el momento, y sin embargo Usaxelus lo había puesto, y sabía que eclosionaría y cobraría vida igual que el huevo incubado al sol. El cascarón debe romperse para que aparezca nueva vida.